en Hebreos en el capítulo 10 y vamos entonces a continuar nuestro estudio bíblico de el libro a los Hebreos o carta a los Hebreos. Vamos a continuar, hermanos, escudriñando este hermoso capítulo. Y es un capítulo, yo lo veo como un capítulo donde se nos llama a la reflexión en estos últimos versículos, ¿verdad? Y quedamos en el versículo 29. El versículo 29 habla algo que la iglesia debe de tener conocimiento de lo que sucedería si alguien, después de haber gustado esta salvación tan grande, después de haber gustado la palabra de vida, después de haber gustado el Espíritu Santo, la regeneración, después de haber gozado o gustado el perdón de los pecados, recibir, hermanos, la gracia de Dios, se volteare o se regresare o apostatara de la fe. Ahora bien, el versículo 29 hace unas preguntas, ¿verdad? Hace unas preguntas. Y en estas preguntas dice: cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. Esta pregunta y las que siguen tiene que ver con el sacrificio de Jesucristo, su sangre derramada, porque dice: y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Habla de una persona arrepentida, habla de una persona convertida, habla de una persona salva, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque dice que fue santificado. Y todo el que fue santificado es el que ha sido alcanzado por la misericordia y ha sido salvado. El pecado fue removido. Y luego, al quitar el pecado, que el pecado lo quita ¿quién? Jesucristo. Al ser removido el pecado, entonces, la persona queda pura, limpia, santa, o, como lo dice la palabra de Dios, santificado. Es decir, apartado del pecado, apartado del mundo y puesto en el reino de Dios, que es el mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque es ahí donde nosotros estamos siendo añadidos a medida que somos salvos. Gloria al Señor. Pero entonces, dice el versículo 26 en adelante: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Fíjese bien que eso, el hervor, la horrenda expectación de juicio, está vigente no para los cristianos, sino está vigente para los adversarios. Para los adversarios. Pero, como dice el versículo en el capítulo 2,
Y el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Fíjese bien. Entonces, el escritor a los hebreos le está diciendo a los hebreos, a los salvos, de que es mejor permanecer en Cristo. Porque si permanecemos en Cristo, si nosotros valoramos el sacrificio de Cristo, su sangre derramada por los pecados, entonces vamos a estar bien y salvos de la ira venidera de Dios. Y la ira venidera de Dios es ¿contra quién? Lo leímos en el capítulo 10. Contra los adversarios. Y los adversarios son los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios. ¿Por qué enemigos de Dios? Porque se oponen, contradicen lo que Dios ha revelado a la humanidad para que la humanidad sea salva. Y en este caso, el escritor a los hebreos está haciendo énfasis en aquellos que estaban entonces redoctrinando a los cristianos hebreos que se habían convertido a Cristo, a que volvieran a la ley, que volvieran a guardar los mandamientos dictados por la ley, porque si ellos lo hacían así, entonces iban a estar bien. Y el escritor a los hebreos ha aclarado con lujo de detalle que Jesucristo es mucho mejor que todos los servicios, los cultos, los sacrificios del antiguo pacto, y que Jesucristo ha dado fin al antiguo pacto y que con él comienza un nuevo pacto y un pacto mucho mejor, porque el antiguo era suficiente solamente para purificar el cuerpo, pero Jesucristo purifica el alma, la conciencia, da una nueva vida. Entonces dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces, en el capítulo 10, habla de pecar. ¿Cómo dice, hermanos? Versículo 26. Si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué es lo que significa el sacrificio para los pecados? Significa que el sacrificio de Cristo se hace efectivo en mí cuando yo me arrepiento y sigue efectivo cuando yo permanezco en él. Pero si yo me desligo del cuerpo de Cristo, entonces se cumple lo que el apóstol dice: de la gracia habéis caído, y al caer de la gracia, entonces yo vuelvo a quedar como cualquier otro del mundo. Y hay un problema. Y el problema es de que difícilmente volveré a arrepentirme. Si yo me arrepintiera, Dios está atento para volverme a perdonar. Porque estamos en el tiempo de la gracia y Dios perdona al que se arrepiente. Dice su palabra que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Pero ¿sabe cuál es el problema? Si yo peco voluntariamente, si yo me convierto en un apóstata, si yo desprecio el sacrificio de Cristo, si yo pisoteo la sangre de Cristo considerándola como inmunda, impura, como insuficiente para que mi pecado sea removido, ¿sabe cuál es el riesgo?
El riesgo es de que mi corazón se va a endurecer. Mi corazón se va a endurecer de tal manera que aunque me prediquen, aunque oren por mí, aunque hagan lo que hagan, mi corazón duro no me va a permitir arrepentirme. Ese es el riesgo. Por eso, la palabra de Dios dice que no queda más que sacrificio por los pecados. Y el 27 dice, ¿qué es lo que le queda a esa persona? Sino una horrenda expectación de juicio, es decir, quedará confinado a la muerte, quedará confinado al juicio eterno, y el juicio eterno de Dios es la muerte eterna para todos los que no se arrepienten. Aleluya. Entonces el escritor a los hebreos le está diciendo al pueblo, permanezcan en Cristo. Ustedes están viendo dónde están. Ustedes dieron el paso correcto. Ustedes le entregaron la vida al verdadero Dios y a la vida eterna. Entonces dice la palabra de Dios en el 28, el que viola la ley, porque va a ser un paralelo entre la ley y la gracia. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Gloria al Señor. En la ley está así. Ahora, si dice la palabra de Dios que violar la ley de Moisés conduce a la muerte del transgresor, siempre y cuando se presenten 2 o 3 testigos que atestiguen que sí violó la ley. ¿Qué dice la ley? Tiene que morir. Si por una ley violada el individuo es digno de muerte, ahora viene la pregunta. Si eso era respetado, si eso era garante, ¿cuál es la pregunta en el 29? ¿Cuánto más? ¿O cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Pisotear al Hijo de Dios, es decir, pisotear a Jesús, es tenerlo como nada, es despreciarlo, es rechazarlo, es no valorar la obra del Calvario, es no recibir el sacrificio de su propia vida, ya que Él puso su propia vida en rescate de muchos. Gloria al Señor. Pero gloria a Dios por todos los que hemos recibido el sacrificio del Señor, por todos los que valoramos, los que no rechazamos, sino al contrario, todos los días estamos agradecidos con Él. Porque lo que Él hizo jamás ni nadie lo hará nadie. Y si lo hiciera, sería un sacrificio imperfecto, un sacrificio muerto. Pero el sacrificio de Cristo es vivo porque Él murió y resucitó. Él, gloria al Señor Jesús, hizo posible que hoy nosotros gocemos de eterna salvación. Ahora bien, sigue diciendo, y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Fíjate que la sangre es el nuevo pacto, la sangre derramada de Jesucristo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando fue la última cena? Y Él cogió la copa, y la copa tenía vino, y ese vino era figura de la sangre de Cristo que iba a ser derramada. Y Él lo dice, esta es mi sangre, la cual es derramada en beneficio de muchos. Entonces Él habla de un nuevo pacto. Y ese pacto
En ese pacto de la sangre derramada nosotros entramos. Como lo entraron los hebreos, lo entró la iglesia primitiva, los primeros gentiles que fueron salvos, toda la humanidad que ha sido salva bajo este nuevo pacto. Pero el que se ha aferrado al antiguo pacto hasta el día de hoy, tristemente, no está fundamentado en la verdad. ¿Por qué? Porque Jesucristo le dio fin a aquel pacto, entonces está en nada, ¿verdad? Pues la Biblia dice eso, que Jesucristo es el fin del antiguo pacto, y Él es el comienzo del nuevo pacto. Gloria al Señor. Ahora bien, hiciere afrenta al Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia es el Espíritu Santo que nos alcanzó, porque el Espíritu Santo de Dios es quien nos convenció, ¿verdad? Y nos ayudó y nos guió ¿hacia quién? Hacia Cristo. Y somos salvos por gracia. Gloria al Señor. Ahora el versículo 30 dice la palabra del Señor: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Aleluya. No dice que va a juzgar al mundo. ¿Va a juzgar a quién? A su pueblo. Aleluya. Así es de que el Señor, si hay uno que sí puede vengarse o vengar, es el Señor. Porque Él es el que puede hacerlo. A nosotros se nos dice que dejemos la venganza a Dios y que no paguemos mal por mal, sino que venzamos el mal haciendo el bien. Aleluya. Pero hace reflexionar ahora, o el versículo 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, es mejor estar en las manos de Dios que caer en las manos de Dios. ¿Verá que hay una gran diferencia? Jesucristo dice: mis ovejas están en mi mano. Es mejor estar en la mano de Él que caer en su mano, porque caer en su mano ya es caer en los juicios de Dios, caer en la horrenda expectación de juicio, en el hervor de fuego, porque ese es el final de los malvados. Hay un lago de fuego preparado para Satanás, para la muerte, para el falso profeta y para todo aquel que no es hallado inscrito en el libro de la vida. Ese es el hervor de fuego. Un hervor de fuego que no se apaga. Día y noche está, dice la Biblia, por la eternidad. Aleluya, gloria al Señor. Ahora, en los versículos 32 en adelante, el escritor trae como una forma de hacer reflexionar al pueblo, diciéndoles estas palabras. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Aleluya. Los está llevando al principio. ¿Cuál es ese principio? Ese principio fue cuando ellos recibieron la palabra de Dios y la recibieron con fe, recibiendo al Señor Jesucristo. Y ellos se convirtieron al Señor porque dice la palabra de Dios que ellos fueron iluminados. Porque cuando Cristo entra a la vida de nosotros, cuando Cristo entra a la vida de una persona, es iluminado porque Él es la luz que ilumina a todo hombre.
entonces es iluminado. Y cuando uno es iluminado, uno puede ver con claridad lo bueno y lo malo, y entonces es cuando uno decide caminar por el bien. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que cuando fueron iluminados, ¿qué pasó con ellos? Sostuvieron gran combate de padecimientos. Es decir, ellos fueron perseguidos en ese tiempo por Cristo. Sin embargo, eso de que sostuvieron gran combate significa que ellos permanecieron firmes en la fe que es de Cristo Jesús, en la fe, en la doctrina de los apóstoles. Ellos permanecieron firmes en la verdad y sostuvieron gran combate. ¿Por qué? Porque los enemigos de Jesucristo, los enemigos de la verdad, luchaban contra ellos, combatían contra ellos, haciéndolos querer volver a su religión pasada. Y sigue diciendo, por una parte, versículo 33, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Aleluya. Hermanos, porque cuando la iglesia es perseguida, cuando la iglesia es atribulada, el vituperio, ¿sabe qué es el vituperio? No le voy a buscar una definición, sino simplemente le voy a hacer recordar el camino de Cristo desde su arresto a la cruz del Calvario. Todo lo que le hicieron, ¿qué le hacían a él? Lo bofeteaban, lo escupían, ¿y qué más le hacían? Se burlaban de él. Ese es la mejor definición de la palabra vituperio. Y estos hermanos, dice que fueron hechos espectáculo. No fue lo mismo que hicieron con Jesucristo. Fue hecho espectáculo. Se burlaban de él. ¿Qué le decían? Le cubrían su rostro y luego le daban una bofetada y luego le decían, profetiza, ¿quién fue el que te pegó? Eso es hacer espectáculo, porque estaban todos viendo a ver si profetizaba o qué. Aunque Jesucristo sabía a ciencia cierta quién le había abofeteado su rostro, aunque él no vio, pero él como Dios, él sabía quién. Por eso él ya crucificado, aún lleno de misericordia y de bondad, exclama y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aleluya. Los hermanos hebreos sufrieron cosas similares a las de Jesucristo. Digo cosas similares porque no hay un registro de que ellos hayan sido crucificados como Jesucristo, aunque muchos fueron asesinados. Pero dice la Biblia que sufrieron ciertamente vituperios, sufrieron ciertamente tribulaciones y fueron hechos un espectáculo. Y por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Fíjese bien que la carta está dirigida a los hebreos y le está diciendo el escritor, no solamente ustedes han padecido, sino que por otras regiones, otras partes, donde está asentada la iglesia sufrió también como ustedes y ha sufrido como ustedes. Ustedes han llegado a ser semejantes a ellos. Aleluya. 34 dice, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis. ¿Cómo lo sufristeis? Con gozo. ¿Sabe qué significa? ¿Sabe de qué gozo está hablando?
del gozo del Espíritu Santo, porque cuando el fruto del Espíritu Santo está en nosotros, el gozo del Espíritu Santo está en nosotros como un fruto. Uno goza, uno la pérdida, como dijo el apóstol Pablo, todo eso lo tomo como basura. Cualquier cosa uno no lo lamenta. Uno sufre la pérdida con gozo. Y los hermanos, ¿qué sufrieron ellos? ¿Despojo de qué cosas? Vuestros bienes. Y esos vuestros bienes, ¿qué podría incluir? Un terreno, una casa, ovejas, camellos. Piense cómo vivía la gente en ese tiempo. No crea que solamente los que no tenían dónde caer muertos, como dicen por ahí el dicho, eran los cristianos. No, había muchos cristianos que eran ricos. Había muchos cristianos que, si no, usted solo lea el principio de Hechos de los Apóstoles, habla de los cristianos que tenían muchas propiedades, vendían y traían el dinero a los apóstoles. Es decir, que en los primeros cristianos había mucha gente que tenía muchas propiedades, quizá no eran los más ricos de la región, pero vivían bien. ¿Y qué pasó con ellos? Léase Hechos de los Apóstoles. Todos lo dejaron por amor a Cristo y no lo dejaron de voluntad propia, sino cuando vino la persecución, cuando vino todo esto sobre de ellos, ellos lo dejaron. Y no lo dejaron por miedo, le digo que no por miedo porque en Hechos capítulo 8, en el versículo 1 en adelante, habla la palabra del Señor que ellos, mire lo que dice, después de que Saulo consentía en su muerte en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero mire lo que dicen los versículos siguientes. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. El versículo 3 y 4. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y el 4 dice, pero los que fueron esparcidos, ¿qué iban haciendo? Iban por todas partes anunciando el evangelio. Yo le aseguro que si los que se fueron huyendo del miedo, ¿usted cree que iban a anunciar el evangelio? No. El escritor a los hebreos tiene una gran razón y nos revela una gran verdad. ¿Ellos qué hicieron? Perdieron sus bienes ¿cómo? Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Con gozo. ¿Sabe qué es eso, hermano? Eso significa que cuando Dios ha hecho una obra perfecta en nosotros, nosotros valoramos más al Señor, valoramos más la salvación, valoramos más a Jesucristo que cualquier bien de esta tierra. Porque sabemos que los bienes de esta tierra son temporales, pasajeros. Aleluya. Entonces, volviendo al capítulo 10, versículo 34, terminamos de leer, sufristeis con gozo sabiendo que tenéis en vosotros, ¿qué cosa? Una mejor y perdurable herencia en los cielos. Amén. Esa convicción la tenemos que tener todos, ¿verdad? Que se acabe el mundo, que se acabe todo. Bueno, al final sabemos que toda la riqueza y todos los bienes de esta tierra, aquí en esta tierra se van a quedar. Y todavía no conocemos de un ser humano que después de muerto goce de sus bienes, ¿verdad que no? Se murió, se quedó y a él se lo comió la tierra. ¿Verdad que sí?
Pero ¿qué pasa con el Hijo de Dios? ¿Qué pasa con el cristiano? ¿Dónde tiene su herencia? La tiene en los cielos y es una herencia incorruptible, es decir, una herencia no perecedera, la cual vamos a disfrutar, o más bien dicho, estamos disfrutando ya en esta vida y disfrutaremos en su totalidad en la vida venidera. Por eso el apóstol o el escritor a los hebreos está entonces animando a los hermanos y les está trayendo a la memoria la vida pasada para que ellos reflexionen y que no vale la pena después de haber corrido una distancia en el Señor, ahora ellos se echen para atrás. Porque el desánimo, lo hemos dicho, el desánimo puede llegar en cualquier momento en la vida del cristiano. Por cualquier razón. Una enfermedad puede desanimar al cristiano. Porque le puede orar a Dios y si Dios no le da sanidad, se puede desanimar, se puede decepcionar. Puede creer que Dios no quiso sanar. Se puede enojar contra Dios, ¿verdad? O por cualquier otra situación. Entonces el desánimo puede llegar como en el caso de los hermanos hebreos, el desánimo les llegó, fue, según se conoce, por el acoso del pueblo judío, ¿verdad? Entonces ahora les dice en el versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Ahora bien, no hay que perder la esperanza, no hay que perder la fe, no hay que perder la confianza. ¿La confianza en qué? Porque uno va a confiar en algo. Tenemos nosotros una promesa inconmovible y es de que Jesús dice en su promesa: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Tenemos esa promesa. Y tenemos la promesa que dice en el versículo 34, aleluya, que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Tenemos una herencia en los cielos. Aleluya. Entonces tenemos una esperanza. Nosotros sabemos hacia dónde vamos. Sabemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Alabanzas al Señor. Entonces dice, no perdáis pues vuestra confianza. Hermanos, en lugar de perder la confianza, más bien vamos a fortalecer nuestra confianza en el Señor. Aleluya. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por el cual debemos de fortalecer esa confianza? Porque hay que dice, grande galardón. ¿Sabe qué es un galardón? Un pago, un premio. Y lo hermoso que dice la Biblia es que es grande. Y si la palabra de Dios dice que es grande, hermano, créalo, es grande. Es mucho más grande que cualquier galardón, cualquier herencia que pueda recibir el ser humano en esta tierra, ¿verdad? Aleluya. Entonces el 36 dice, porque es necesaria la paciencia. Aleluya. No perder la confianza, no perder la confianza implica ser ¿qué? Paciente. Implica ser paciente, porque el impaciente va a dejar de perseverar, va a dejar de continuar luchando. Aleluya. Pero dice la Biblia, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y acabamos de hablar de la promesa, ¿sí? ¿Y cuál es la promesa
inminente. ¿Cuál es la promesa más gloriosa que la iglesia tiene? ¿Cuál es la promesa? Que Jesucristo viene, que Jesucristo nos va a llevar con él. Por eso dice la palabra de Dios, aleluya, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia, y no tardará. Un poquito. Un poquito. Ese poquito, ¿cómo lo describe Apocalipsis capítulo 22? Ese poquito lo describe, he aquí yo vengo en breve. Aleluya. He aquí yo vengo en breve. He aquí vengo pronto. Apocalipsis lo describe, he aquí yo vengo pronto, y Hebreo lo describe como, porque un poquito y el que ha de venir, vendrá. Aleluya. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es decir, hay que guardar la palabra en nosotros. Porque el que ha de venir no tardará. Acuérdense que la promesa está dicha, hecha, vigente por Jesucristo, por el que venció la muerte, por el que venció a Satanás, por el que venció a los principados y a las potestades. Aleluya. Entonces dice la palabra de Dios, versículo 38 del capítulo 10 de Hebreos, mas el justo vivirá por fe, es decir, nosotros, los que hemos sido justificados o hechos justicia, como dice la Biblia. ¿Cómo es que vive el justo? Vive por fe. Pero la fe en Jesucristo, la fe en sus promesas, la confianza de que el que prometió vendrá, cumplirá. Aleluya. Y por eso cada día nos fortalecemos en él. Cada día nosotros le buscamos a él, hermanos, y no importa lo que la gente diga, que uno es un fanático, uno viene a perder el tiempo, que es que viene a sentarse a escuchar uno que habla desde un lugar ahí en lo alto, no importa lo que digan. Lo importante es lo que hemos creído, lo que hemos recibido. Lo importante es de que de esa manera estamos esperando al Salvador, que va a redimir nuestro cuerpo corruptible y nos dará uno incorruptible para que pasemos la eternidad con él. Aleluya. Mas el justo por la fe vivirá. Y hay algo interesante que agrega el escritor a esta palabra gloriosa y dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Es decir, que los que retroceden, los que vuelven atrás, los apóstatas, los que niegan la fe de Jesucristo, niegan el sacrificio o rechazan la eficacia del sacrificio de Cristo en la cruz, no agradan al Señor. Y nosotros debemos de agradarlo a Él. Debemos de agradarlo. Por eso Romanos 12:1 dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios, santo, agradable a Dios. ¿Sí? Debemos de agradar a Dios. Aleluya. ¿Y cómo agradamos a Dios? Permaneciendo firmes, luchando en contra de la marea y los vientos, levantándonos cuando el viento nos bota, porque el viento nos va a botar en algún determinado momento, pero no nos va a arrancar del cimiento. El viento nos va a doblar como el viento dobla la palmera. ¿Se ha dado cuenta la palmera a la orilla del mar? Cómo esos ciclones, esas tormentas, esos huracanes han acostado sobre la arena la palmera, pero su raíz no la arrancó.
Y cuando el sol alumbra y su calor pega a la palmera, ¿qué hace la palmera? Ahí se empieza a enderezar. Y lo más hermoso, sigue dando su fruto. Siente que el viento va a llegar, la tormenta va a llegar, el Señor lo dijo, que iba a pegar ese río con ímpetu, que iba a pegar ese viento con fuerza, pero su cimiento va a estar ahí permanentemente, porque ese cimiento es Jesucristo. Aleluya. Entonces, hermanos, el que retrocede no agrada a Dios. Debemos de permanecer firmes y seguir adelante. Sobre de todas las cosas. Sobre de todas las cosas. Aleluya. Y terminamos con el 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, porque los que retroceden se pierden, sino de los que tienen fe para preservación del alma, porque el justo por la fe vivirá. La fe preserva la vida. La fe nos mantiene firmes en el Señor. Aleluya. Pónganse en pie, hermanos. Vamos a orar en esta hermosa noche. Y le vamos a dar gracias al Señor Jesucristo por este hermoso capítulo. Y el miércoles que viene, si Dios nos lo permite, entonces vamos a continuar aprendiendo sobre estos últimos versículos, que el capítulo 11 es la continuación de estos dos versículos que hablan de la fe, y luego va a poner ejemplos de personas que vivieron por la fe. Vamos a hacerlo en